Pues bien, pues esta es la historia de los que están aquí. Esta semana ha sido, como les decía, una semana muy intensa, con tantas cosas que tenemos, y todo lo que está apuntando es hacia el reino, apuntando la extensión del reino de Dios, y Dios nos ha permitido el privilegio de ser parte de esto. En la administración de los que estaban aquí, los alumnos de Epicentro que están saliendo, decimos aquí, una vez Epicentro, siempre Epicentro, ¿verdad? Y entre la administración, el Espíritu Santo me impresionó con una palabra el capítulo ha terminado, este capítulo de tu vida ha terminado. Y yo creo que para algunos ahorita, escúchame, a lo mejor esta es una palabra para ti. En la primera reunión llegaron varias personas diciendo, eso que dijiste, eso era para mí, eso fue para mí. Ha concluido un capítulo de tu vida aquí. Bueno o malo, ya se sella ese capítulo. Pero Dios empieza un capítulo nuevo en tu vida. Dios quiere hacer algo nuevo el día de hoy. Y muchos tenemos la pregunta, si va a empezar un capítulo nuevo, ¿habrá suficiente tinta para empezar ese capítulo? ¿Habrá suficiente hojas para empezar a escribir aquellas cosas que Dios quiere escribir? Y la respuesta es, la tinta que yo tengo es más grande que el océano. Y las hojas que yo tengo son mucho más que las hojas de todos los árboles de los que existen en el mundo. ¿Y qué quiere decirnos Dios con esto? Lo que dice en el libro de Juan, que todas las cosas que hizo Jesús, pienso yo que si se escribieran, no cabrían en el mundo entero. Y lo que Dios quiere hacer en la vida tuya, no van a caber de lo que si tú te dejas usar por Dios, no va a caber. Dios tiene suficiente tinta para escribir hazañas en tu vida, milagros, retos, victorias, conquistas, luchas, batallas, lágrimas, pero con todo y todo vamos a seguir avanzando, y no se le va a acabar la tinta tal vez a tu pluma, pero a la de Dios nunca se le va a acabar de lo que Él quiere hacer. Entonces, esta es una palabra de ánimo para todos nosotros, de decir, Dios tiene algo glorioso que se avecina y que Dios quiere incluirte en estas hazañas que tiene ahí. Mucho de lo que está escrito de nosotros fue escrito, yo diría todo, antes de que tú y yo naciéramos. Ahí dice el Salmo 139 que muchas de las cosas que estaban escritas, ahí estaban en el libro. Y no faltó ninguna de ellas, dice la Escritura. Cuando tú lees ese Salmo 139 despacio, ves la formación del ser humano y cómo Dios describe la composición de tu vida, y no solo los componentes de tu físico, de tus órganos, de tu persona, sino todo lo que incluye la historia de tu vida, las cosas que Él tiene preparadas de antemano para que tú andes en ellas. Es lo que quiere decir ahí. Y cuando vemos estas cosas, descubrimos la gracia de Dios, que dice que Él, todo eso que escribió, le dijo a Jeremías en capítulo 1, antes de que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí, yo te aparté para las naciones, yo tengo un proyecto de vida para ti, no naciste accidentalmente, no eres una casualidad. Tal vez muchos te dijeron cosas en el camino que tú no sirves, o tú no puedes, o esto no es para ti, etcétera. Pero los proyectos que Dios tiene para ti son más grandes de lo que tú y yo nos pudiéramos imaginar. Y Jeremías estaba viviendo una dimensión donde ahí en el capítulo 20, versículo 8, dice yo traté de resistir este llamado, yo traté de resistir este destino que Dios tenía para mí. Lo traté de resistir, pero no pude, porque fuiste más fuerte que yo. Así dice, así de poderoso es lo que Dios tiene escrito acerca de ti. Hubo una vez que me gustaba escribir poesía, y en un momento dado estaba escribiendo y decía, la punta de mi pluma desempolva las letras de lo que ya está escrito. Imagínate lo que está diciendo. La punta de mi pluma está desempolvando las letras de lo que ya está escrito. Esto es un misterio. No estoy hablando de predestinación, aunque sí estoy hablando un poco de ese misterio, de lo que Dios sí sabe, porque Dios lo sabe todo.
pero hay cosas que no logramos entender en profundidad. Hay cosas que no podemos captar y no podemos encajonar a Dios. Lo que sí es cierto es que Dios tiene algo preparado para ti y para mí. Y que si tú anhelas ese toque de Dios, si tú anhelas que Dios, que digas así como lo dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, úsame a mí. Esa llamada, Dios va a hacer algo increíble, maravilloso, insospechado. Lo va a hacer en tu vida. La cosa es que tú quieras. Y dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esa búsqueda es cuando tú rompes con los cercos que tienes alrededor de tu vida, con los obstáculos culturales, con las cosas familiares, con lo que tú viviste en tu casa, con las voces que oíste ahí, sea bueno o sea malo. Hay mucho más que Dios tiene para nosotros, y sin embargo estamos detenidos hasta donde queremos detenernos. Dios quiere que rompamos ese cerco. Dios nos reta continuamente, nos llama a algo más, nos dice sube más arriba. Es lo que está diciendo Dios. Cuando vemos los personajes de la Biblia, las personas que Él escoge, son personajes que tú dices, qué increíble lo que Dios hizo con esta gente. ¿Dónde terminaron sus días? ¿Dónde acabaron sus planes y sus sueños? ¿Cómo puede ser? Y yo quiero llevarte al libro de Hechos, en capítulo 6, donde aparece aquí en Hechos 6 un personaje de los que existían en la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo debe ser nuestro punto de referencia, más que las iglesias modernas o de hace 50 años o de 500 años. Me gusta siempre llevarlos al origen, al manantial de donde venimos. Venimos del siglo I, ese es nuestro punto de referencia. Ahí donde nace la iglesia, del costado de Cristo, así como nació y Dios dio vida a Eva del costado de Adán, tomando una costilla. Bueno, pues Dios trajo la iglesia del costado de Jesús cuando fue atravesado por la lanza. Ahí nace la iglesia, cuando sale la última gota de sangre y agua, la evidencia de que ya está lavada con la sangre, ya está lavada con la palabra. La iglesia acaba de nacer. Y aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, nos habla la historia de un personaje. No me voy a escoger uno de los muchos que hay, de cómo Jesucristo escoge cierta gente con perfiles de lo que te menos pudieras imaginar, y cómo los pone a su servicio cuando le hacen caso, cuando le obedecen, cuando le creen, cuando dan un paso de fe y se mueven. En el capítulo 6 hay una iglesia que está creciendo. Hay tanta gente que está ahí. Dice ahí en el versículo 1, crecía el número de los discípulos, muchísima gente. Se sospecha que así en los primeros días de la iglesia, cuando se convirtieron 3,000 en Hechos 2 y luego 5,000 en Hechos 3, la iglesia no nomás eran las personas, sino sus esposas, sus esposos, sus hijos. Entonces multiplícalo por 5. Entonces se iba acrecentando, ¿sí? Ya estamos hablando de cerca de 40,000 personas probablemente. Yo no sé cuántos eran, pero échale 3,000 más 5,000, ya son 8,000. Por 4, más o menos son unos ¿qué? 32,000, ¿no? Más o menos. Entonces imagínate una iglesia, no tenían locales para eso. No tenían capacidad de retención en cuanto a capacidad. Tenían que reunirse en las plazas o en los parques o en algo, porque era tan evidente la iglesia que estaba creciendo. Y entonces la iglesia dice que había crecido el número de los discípulos, no el número de los creyentes, sino el número de los discípulos, de los que el apóstol Pedro y Juan y todos estaban entrenando y discipulando a la gente. Entonces estaban formando discípulos, no eran solamente simples creyentes que ya recibieron a Cristo, se bautizaron, ya están sentados sin hacer nada y pues cada quien piense lo que quiera y haga lo que le dé la gana, sino ellos estaban discipulando. Y en el proceso de la discipulación siempre existirá el problema de la murmuración. Empezaron a criticar, mira cómo le hacen, a mí no me atienden, a mí no me quiere el pastor, siempre está ocupado, anda buscando por otros, se junta con estos, no con nosotros. Es esta tontería y media. Estaba pasando eso en la iglesia del primer siglo, así es que no es novedad estas situaciones que pasan, así que no me asusta saberlo. Yo he pasado por iglesias en México, en Puebla, en Pachuca, en Acatzingo, en Japón y aquí, y no cantamos más las rancheras, así está la cosa. Entonces esta realidad
los discípulos estaban creciendo, pero no daban el siguiente paso. Ya estaban listos para lo que seguía, pero no daban el siguiente paso. Entonces aquí dijeron, busquen entre ustedes a estos 7 hombres llenos, y dice aquí el versículo 3, busquen entonces entre ustedes a 7 varones, porque no nos podemos distraer de la conexión con Dios. Ellos no podemos dejar la oración, no podemos dejar la palabra, porque estamos alimentando. Fíjate lo que dice el versículo 2, no es justo que dejemos la palabra para servir a las mesas. O sea, se estaban distrayendo con demasiados afanes y necesitaban alguien que pudiera cubrir las espaldas para que estos pudieran continuar buscando maná fresco, no maná religioso, no maná engusanado, sino maná fresco, no una predicación recalentada, sino que sea maná fresco, que salían ellos a buscar el maná para alimentar a la iglesia. Esto era lo que hacían ellos, y esto es lo que queremos hacer nosotros, traer maná fresco a la iglesia, para que se siga nutriendo la iglesia. Pero dentro de eso ya hay quienes ya pasaron de un nivel a otro, es decir, ya están discípulos, pero ya están preparados para el siguiente paso de sus vidas espirituales. Busquen a hermanos entre ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Requisitos indispensables: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, sabiduría. Buscaron ahí a 7, y entre los 7, aquí está el personaje, hay varios, pero voy a mencionar el versículo 5, donde escogieron a Felipe. Felipe no es de los apóstoles, aunque hay un apóstol que se llama Felipe. Este no es apóstol, este es un mesero, este es un simple personaje que estaba ahí. Se llama Felipe. No sabemos qué edad tenía, no sabemos si era joven o viejo, no lo sabemos. Pero Felipe está ahí, y Felipe está escogido, pero tiene características ya definidas. Tiene un buen testimonio, es lleno del Espíritu y está lleno de sabiduría, tiene sabiduría. Y este Felipe está ahí entre estos 7 que escogieron para atender a las mesas. Ni siquiera un ministerio así de esos de públicos, ¿no?, que están al frente predicando y son los superestrellas y lo que tú quieras y mandes. Estos eran de los anónimos, de los que están en la cocina, aguantando ahí, limpiando platos, sirviendo las mesas, aguantando a las griegas y a las judías. No sabes cuál de las dos era terrible, ¿no? Pero bueno, están ahí atendiéndolas y están sirviendo. Ay, no me gusta, que está frío, está caliente, no se preocupe, ahorita se lo recaliento. Oye, que mira, tiene un pelo y a mí no me quieren porque soy griega y a la judía le diste más que a mí. O sea, aguantar todas esas cosas, y tenían vara para aguantar, o sea, tenían capacidad para soportar las discrepancias que había en el medio, y ellos estaban tratando de amalgamar la unidad, porque las griegas eran una cosa y las judías eran otra, y las judías no querían nada con las griegas, y las pues yo tampoco quiero nada contigo, y ellos eran como puentes para mantener la unidad de la iglesia, que era una iglesia mixta. Se estaba haciendo una iglesia nueva. No era como las sinagogas judías, que eran puros judíos. Ahora estaba entrando otro tipo de gente y están tratando de integrarlos. Entonces Felipe está en medio de eso, y luego Dios lo lleva, y dice aquí la palabra que crecía la palabra. Pues claro que sí. Y te llevo al capítulo 8, después de que matan a Esteban, después de que muere Esteban apedreado, porque siendo Esteban uno de los personajes de los meseros, salió lleno del Espíritu, predicando, hablando con denuedo, y lo mataron, le costó la vida. Estos les habían impuesto las manos los apóstoles, estaban bajo autoridad. Felipe era una persona bajo autoridad, y este hombre está ahí y se entera que uno de sus compañeros de milicia, uno de sus compañeros de trabajo, un mesero, a Esteban lo acaban de matar. Y entonces se oye de que está lista ya la iglesia para salir los están persiguiendo, ¿sí? Y están ellos totalmente abrumados por la persecución, y tienen que salir de Jerusalén. Saulo de Tarso, que más adelante sí se convierte en Pablo, es uno de los perseguidores, y están persiguiéndolos, los están queriendo matar a todos ellos. Pero aquí llega este hombre llamado Felipe, estando en esa iglesia donde estaba tan bien, estaba tan cómodo, trabajando la palabra, sirviendo contento con el ministerio que tenía, y de repente viene algo trágico
que lo saca de ahí. Y cuando sale ahí, pues entonces dice aquí, versículo 4 del capítulo 8, que tuvieron que ser esparcidos. Iban por todas partes anunciando el evangelio. Fueron esparcidos porque se desató la persecución. El enemigo sabe que la iglesia está creciendo, entonces va a hacer todo lo posible para perseguir a la iglesia. Yo quiero hablarles un poquito de la iglesia de los últimos tiempos. Que el enemigo sabe que la iglesia está creciendo. Él sabe lo peligrosísimo que somos nosotros, porque somos llamados por la palabra de Dios, como dijo ahorita Pedro, que no esta es una opción, sino es de todos. Y la iglesia de los últimos tiempos va a ser una iglesia que va a estar ocupada, y de repente va a venir algo donde Dios nos va a llevar a algo mucho más grande, donde va a faltar tinta y papel para escribir las hazañas de lo que se avecina. Están muy quietos, pero bueno. Va a pasar algo tan sacudidor que la iglesia de los últimos siglos, de los últimos tiempos, va a ser una iglesia que va a estar tan evidente la obra, tan evidente en la vida de los niños y de los jóvenes y de los adultos y de los ancianos, que va a poner de cabeza muchos sitios, y a veces sin tu consentimiento, sino que Dios ahí mismo te va a tomar, te va a usar y va a poner de cabeza. Esta es la iglesia de los últimos tiempos. Es una iglesia que parecería que decía, ahí viene, y todo el mundo como que ahí viene el cucu, ¿verdad? Ahí viene el anticristo, y ahí viene la tragedia, y ahí vienen los terremotos, y estamos como comiéndonos las uñas. Es una iglesia miedosa que está nomás hablando de estas cosas adversas, en vez de lo glorioso que Dios quiere hacer en medio de estas situaciones adversas. Algo glorioso. Salió Felipe, versículo 5, después de que fueron perseguidos, porque fueron esparcidos en el versículo 4 del capítulo 8, y entonces Felipe sale y desciende a un lugar llamado Samaria. Samaria era un lugar que no hubiera ido nadie de los judíos. Samaria era una región de los apestados, de los traidores del evangelio, de los que se habían perdido allá en el pasado, cuando se dividió el imperio, por decir el reino de David, cuando murió Salomón, cuando se dividieron en dos grupos, Roboam con los de Judá y Benjamín, y Jeroboam con las otras 10 tribus de Israel. Y estos eran de los que se habían ido a la mezcla, la idolatría, una combinación entre idolatría y un verdadero cristianismo puro. Hicieron una revoltura, y como que ahora te inyectan esa mentalidad de mezcla. Eso era Samaria, y nadie quería la mezcla, todos querían la pureza de la palabra. Pero Dios los forzó a ir a esos campamentos por medio de una persecución, y Felipe fue ahí a Samaria, donde menos hubiera querido ir, y ahí fue, porque era lleno del Espíritu Santo, porque tenía buen testimonio, porque tenía sabiduría, y algo pasó, y esa imposición de las manos que hubo sobre él lo movió en esa dirección. Y cuando llegó él ahí a Samaria, dice la Escritura que empezó a predicar a Cristo. ¿Por qué predica Cristo a los samaritanos si no te caen bien? Pues es que no tengo otra cosa de qué decir. Yo me acuerdo de un señor que era ateo y le hablaban de Cristo. Su esposa le hablaba de Cristo, sus hijos le hablaban de Cristo. Ya cállense, no tienen otra cosa de qué decir. Y decía, es que no tenemos otra cosa que decir. Estamos llenos de Cristo, entonces no toca otra más que hablar de Cristo. Hasta que se convirtió el ateo, ¿verdad? Pero él se molestaba porque nomás hablaban de Cristo. Ya cámbiale. Pues no le voy a cambiar. ¿Por qué le voy a cambiar? Si esta es la vida, lo que yo te estoy diciendo. Les predicaba a Cristo. Felipe no soltó la visión, no soltó el llamado. La iglesia de los últimos tiempos, aún venga lo que venga, no soltó el llamado, no soltó el evangelio, no soltó la visión. ¿Sí? La gente lo empezó a escuchar. Versículo 6. Escuchaban lo que decía Felipe. Y aquí es donde estamos hablando de la iglesia de los últimos tiempos. Es una iglesia que no solamente habla de las cosas de Cristo, sino que estaban viendo las señales que estaban sucediendo, veían cosas que estaban pasando.
Estamos luchando contra una corriente que está dentro de la iglesia, donde dicen que las señales y prodigios ya no hay en la iglesia de hoy en día. Ya no están los dones en operación. Hay una corriente que está entrando a la iglesia, especialmente en los jóvenes que leen muchos libros y se meten al YouTube, donde se está adoctrinando que el don del Espíritu Santo, los milagros, las sanidades, el orar en lenguas, ya no es para hoy. Esto era para la iglesia del primer siglo, que era una iglesia infantil, así le llaman, la iglesia infantil. Yo me pregunto cuál es la iglesia infantil realmente. La que no hace nada es para mí la infantil. La madura es la que está involucrada, la que le cree, que tenemos fe y creemos que lo que vivieron en el primer siglo sucede todavía. Pues estos que estamos viendo estaban oyendo y viendo las señales, y la iglesia de los últimos siglos, de los últimos tiempos, es una iglesia que estamos diciendo que no solo va a hablar, sino va a haber un respaldo del Espíritu Santo. Tiene que pasar algo. Yo recuerdo en Pachuca cuando estábamos hablando ahí una vez en la casa de un doctor, me acuerdo que abrió su casa para predicar, cuando recién íbamos ahí, y ahí hablando se juntaron los vecinos, yo creo que eran como 30 vecinos ahí en la sala, y estábamos hablándoles de Cristo, y a la hora de hablar de Cristo había uno que se quedó afuera porque no quería entrar. Dijo: yo te espero afuera, ahí métete tú con tus pláticas ahí, yo acá te espero. Era un cabeza dura ese hombre. Y cayó el Espíritu Santo mientras estábamos hablando. Ni siquiera provocamos nada, solo soberanamente el Espíritu Santo cayó sobre la gente, y empezaron así a llorar y así a clamar y a orar en el Espíritu, y estábamos asombrados de cómo cayó. Pero cuando abrimos la puerta ahí en el carro, el esposo estaba, también lo agarró. Y dijimos: órale, hermano, ese cuate. Y lo agarró, y ¿sabes lo que hizo Dios con él? Lo sacó de su dureza y lo puso como líder del ministerio de cárceles a él. No te oigo. Ese es el mover del Espíritu Santo. Esto fue lo que pasó, no eran solo palabras, algo estaba pasando en el mundo espiritual. Y esta es la iglesia de los últimos tiempos. Es una iglesia robusta, es una iglesia que está lista, que Dios dice: ya estamos. Tú dirás: no estoy listo. Si estás listo, es que soy mesero, vas para allá. ¿Sí me explico? Y entonces muchos de los que tenían, aquí dice versículo 7, muchos de los que tenían espíritus inmundos salían estando de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así es que había un gran gozo en aquella ciudad. Parece que los demonios se acabaron en el siglo I. Ya estas cosas de liberaciones ya no funcionan para nuestro tiempo. Es lo que dicen algunos cristianos, y se oponen al Espíritu Santo y lo contristan, negando de que estas cosas son para estos tiempos también. Los demonios no se han ido, mi amado. Están ahí escondidos, están guardados, tienen una estrategia. Ellos no, mira, hay un dicho que me acuerdo cuando decían en las batallas ahí de la Guerra Civil Americana: no gastes tu parque hasta que le veas lo blanco de sus ojos. ¿Qué quería decir eso? Esperen, no disparen hasta que estén lo más cerca posible para que sea efectivo tu tiro. Es lo que estaban diciendo. ¿Qué están diciendo los adversarios? Lo mismo. Nadie haga ruido, no se manifiesten, no hagan ruido, calladitos. Deja que se acerquen los cristianitos, deja que se acerquen. Y ya cuando estén cerca, les vamos a pegar. Esa es la estrategia de él. Deja que el enemigo, su obra maestra es decirte: yo no existo. Esa es su obra maestra. Yo no existo. Yo fui de otro tiempo. Yo me aparecía antes, ya no me aparezco. Me quitaron la concesión. ¿Tú crees? Y tienen bobada a mucha gente diciendo: no, eso no es para hoy. ¿Cómo que no es para hoy? Es para hoy y es para siempre. Tendremos que estar en este combate todos los días de nuestra vida. Cuando este hombre recibe, sin buscarlo, este ministerio en su vida, empezó a haber un gran gozo en la ciudad, empezó a haber un crecimiento espiritual. Samaria empezó a recibir la visitación del Espíritu Santo. Empezaron a pasar cosas de tal manera que tal vez le faltó madurez a Felipe, que estaba enseñando la palabra y estaba predicando y estaba ministrando tanto a la gente, que se le olvidó
ministrarle a la gente el bautismo del Espíritu Santo. Se concentró en tanto trabajo que se le olvidó que una de las partes principales del discipulado es que la gente reciba la llenura del Espíritu Santo. Se enfocó demasiado en su ministerio, en sí mismo. Y ese fue un error para Felipe. Pero lo bueno de Felipe es que daba cuentas. Y Felipe pidió apoyo. Se enteraron los de Jerusalén y Pedro y Juan llegaron ahí. Versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, fueron a ver a Pedro, fueron a verlos. Versículo 15, y habiendo venido, oraron por ellos. O sea, llegó Pedro y Juan, que venían con otra perspectiva de un discipulado mucho más completo. A Felipe le faltó decirles que ellos también podían hacerlo. Felipe se concentró en que él era el que lo podía hacer. Pero cuando llegó Pedro y Juan, llegaron y dijeron: oye, Felipe, estamos viendo de que no están llenos del Espíritu Santo, no están fluyendo, no oran en lenguas, no están profetizando, no están ministrándose unos a otros, no se están multiplicando. Esa forma en que lo detectaron ellos fue para Felipe algo muy importante. Aquí yo le doy gracias a Dios que Felipe tuvo la nobleza de dejar que vinieran a decirle: aún faltan cosas, hay deficiencias en la iglesia. Y la iglesia de los últimos tiempos no debe de tener deficiencias. Debe de venir el balance completo de lo que es el Evangelio: la palabra, Jesucristo y el Espíritu Santo. Estas tres cosas. Si tú tienes pura palabra y tú conoces a Jesucristo, pero no tienes ni siquiera idea de lo que es el Espíritu Santo, no fluyes en los dones, no los conoces, está deficiente esa iglesia. Si tienes mucho Espíritu Santo y oras en lenguas y todo, pero no conoces la Biblia, está deficiente esa iglesia. Si Cristo no es el centro de la iglesia, de tu vida, de tu predicación, y nomás estás hablando desequilibradamente de cosas aquí y cosas allá, pero no centras todo hacia Cristo, a la persona de Jesús, está deficiente esa iglesia. Necesitamos el equilibrio de la palabra de Jesucristo y del Espíritu Santo. Esto es lo que nos mantiene a nosotros. Estos tres pilares son indispensables para una iglesia robusta para los últimos tiempos. Lo necesitamos. Tú y yo lo necesitamos. Entonces llega Pedro, llega Juan, y dicen aquí, versículo 15, y habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Solamente habían recibido la palabra, y solamente habían recibido a Jesús, y solamente se habían bautizado en agua. Pero el apóstol Pedro y Juan, que eran ya de carrera larga y veían más lejos, eran apóstoles que habían caminado con Jesús y habían estado en Pentecostés y habían sido llenos del Espíritu, sabían que faltaba algo ahí. Y empezaron a enriquecer a la iglesia. Les impusieron las manos, dice la Escritura, de tal manera que cuando les impusieron las manos, fueron ellos, dice versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esta imposición de manos ¿es válido hacerlo? La Biblia me lo dice. Una cosa es que el Espíritu Santo caiga sobre tu persona soberanamente sin que nadie te toque. Yo soy un caso. Alguien oró por mí, no pasó nada. Pero un día estaba en mi casa a solas y cayó el Espíritu Santo y empecé a orar en lenguas. Fue soberano. Yo lo he visto en reuniones donde cae el Espíritu Santo y la gente empieza a orar en lenguas. Soberanamente, no hay necesidad de tocar a nadie. Pero hay otra forma, y es por el toque de la imposición de manos, y donde la gente recibe ese toque del bautismo del Espíritu Santo y empiezan a manifestarse estas evidencias, que es una evidencia cuando alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo, empieza a manifestarse.
Entonces, esta imposición de manos se daba el Espíritu Santo, y este mago que estaba ahí metido dijo: te doy dinero. Pensaba que era tomar un curso, te pago el curso del Espíritu Santo, dime cómo hago estos trucos que ustedes hacen. Y dijeron: no es así, estás equivocado. Y cuando cae el Espíritu Santo, lo que hace es poner en evidencia lo que está chueco. Te lo voy a decir otra vez. Cuando cae el Espíritu Santo, pone en evidencia lo que está chueco. Había un chueco ahí metido en la iglesia, Simón, el mago. Cuando cayó el Espíritu Santo, lo chueco salió a la vista. Oye, yo te lo compro. Ya saltó la cabeza. Ahora sí ya salió el que está metido en brujería, en magia, en ocultismo. Y a ubicarlo. Es decir, no es por ahí, estás equivocado. Esto no es con dinero. Esto no es por espada, no es así. Esto es algo soberano que está dándolo Dios a su iglesia, porque la está equipando para los últimos tiempos. La conclusión de la vida de Felipe es un hombre que, cuando ya vio lo que pasó en Samaria, cuando vinieron los apóstoles a ayudarlo a mantener el equilibrio de una iglesia robusta, sana, equipada con la palabra, con Jesucristo, bautizada en agua, pero bautizada en fuego también, ya estaba ahora sí una iglesia equipada. Los apóstoles se fueron. Felipe está ahí. Está orando Felipe. Tú sigues para el versículo 25 y de repente viene el Espíritu Santo y le dice: Felipe, te voy a sacar del avivamiento. ¿Qué le está pasando a Pedro y a Gaby? Los está sacando del avivamiento. ¿Qué dijo en la primera reunión Roberto y Mari Carmen? Ustedes son tan afortunados por lo que tienen aquí. ¿Cómo todo lo que hacen prospera y les da locales y terrenos y la gente viene? Y allá en España nada, nadie nos quiere hacer caso. Somos los bichos raros, estamos secos. Y si yo te hablara allá de Yoshihiro y Rumiko en Japón, te dirían lo mismo: tenemos a ellos pique piedra y no pasa nada. Pero aquí está pasando algo tremendo y todo dice: aleluya, gloria a Dios. Así estaba Felipe. Y la iglesia de los últimos tiempos va a empezar a hablar el Espíritu Santo y le va a empezar a decir: tú que estás ahí sentado en medio del avivamiento, en medio de que todo funciona padrísimo, que toda la gente ya está llena, está bien equipada, Felipe, es tiempo que te muevas. Lee el versículo 25 y le dice: Felipe, vete a Gaza, vete al desierto. Ahí dice: levántate y ve hacia el sur por el camino a Jerusalén, el cual es desierto. Te voy a sacar al desierto de tu avivamiento. La iglesia del primer siglo, ¿sabes qué va a hacer Dios? Los va a llevar al desierto. Nos va a llevar al desierto, dijo el otro. ¿Y qué hay en el desierto? Nada. Y luego, ¿por qué me sacas del avivamiento, de donde está bonito todo? Donde pasan los niños y se ora por los niños, y pasa por una gente y fueron a Oaxaca y los se van a ir para allá. Ay Dios, ay, es los de Oaxaca, y ay no, se van a ir a España. Oh, gloria a Dios. El otro para Turquía. Y vinieron: ay, qué padre, está padrísimo aquí, me siento feliz. Y de repente la voz celestial que te dice: te toca a ti. Me toca a mí, sí, te toca a ti. ¿Y a mí qué? ¿Y yo qué? Yo sirvo. ¿Y tú qué sirves? Pues sirvo, aquí estoy sirviendo. ¿Y en qué sirves? Pues ahí les echo spray ahí en las manos a la gente. Por eso, pero te toca a ti. ¿Y a dónde me mandas? Al desierto. No, Señor. No, al desierto no, mándame al avivamiento. Yo estoy acostumbrado a los avivamientos. Yo vengo del avivamiento de Jerusalén y luego vengo del avivamiento de Samaria. Mándame al avivamiento. Sí, te voy a mandar al avivamiento, al desierto. Y te vas a encontrar con un hombre, uno solo. Ya no son miles, ya no son los 32,000 o 50,000, ya no son la ciudad de Samaria. Ahora es un solo individuo que estoy viendo desde mi dron acá arriba. Ya lo tengo marcado. Ahí va en su carreta leyendo el libro de Isaías. Los libros de antiguos eran rollos, no eran libros como los que tenemos, no eran iPhones. O sea,
Eran rollos grandes y los están leyendo, y no había amortiguadores en los carros, y no había carreteras pavimentadas. Y tiene hambre el pobre eunuco. Está leyendo Isaías, porque tiene mucha hambre, y Dios lo está viendo desde allá arriba. Y está diciendo, pi, 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 ya lo vi. Y el GPS para acá, pi, 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 Felipito, tú. Y lo manda al desierto. Lo saca del avivamiento. Y se acerca con el eunuco, porque el Espíritu le dijo. Así dice. Versículo 16, 26, 27. El que sigue, el 28. Estaba leyendo el profeta y imagínate el pobre eunuco. Y el que sigue dice, acércate, el Espíritu. Empezó a hablar, el Espíritu habla. El Espíritu te está hablando. El Espíritu ve, el Espíritu oye, el Espíritu siente, el Espíritu Santo le dice, el Espíritu Santo sabe, el Espíritu Santo es Dios. Y le dice, acércate. La iglesia de este tiempo, de los últimos tiempos, tiene que ser una iglesia que oye al Espíritu. Y los que oyen al Espíritu se mueven en el Espíritu. Una iglesia que se mueve en el Espíritu. ¿Y qué sucedió? Se acerca, está el otro hombre leyendo en voz alta en su carreta. Son 1000 kilómetros de Etiopía a Jerusalén. Tiene hambre de Dios. Acaba de hacer un ritual religioso y regresa a su casa seguramente vacío y todavía con mucha hambre, porque no ha llegado la revelación. Te aseguro que hay musulmanes que tienen hambre, y hay hindús que tienen hambre, y hay católicos que tienen hambre, y hay protestantes que tienen hambre, y hay evangélicos que tienen hambre. Hay una humanidad que tiene hambre. Quieren la verdad, quieren conocer de qué se trata este asunto de la vida. Y entonces empezó ahí a Felipe a hablar ahí empezó, desde ahí empezó, y lo empezó a evangelizar. Y ya para el versículo 30, si quieres llegar ahí. ¿Cómo podrás, si alguno no me enseña? Versículo 33, síguele. Te ruego que me digas. Y entonces el profeta le empezó a decir, versículo 37, si quieres llegar ahí. Si tú crees que Cristo es el Hijo de Dios, te puedes bautizar. Ya. El eunuco empieza a encontrar el manantial en un desierto. Ahorita hay sequía. En un desierto hay sequía. Pero el manantial es Cristo. ¿Y sabes qué? Había una charca. Había un pozo de agua en el desierto. Y respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Detuvieron el carro, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. No le dio un curso de bautismo. Curso de bautismo 1, bautismo 2, bautismo 3, hasta que más o menos ya sepamos que eres un verdadero cristiano, te vamos a bautizar. No, en caliente. Cuando subieron del agua, mira lo que le pasó a Felipe. El mesero. Mira lo que le pasó a Felipe, el que aguantó vara ahí contra las mujeres griegas y judías y todo. Mira lo que le pasó a Felipe, que salió huyendo de Jerusalén. Mira lo que le pasó a Felipe cuando aceptó que se le había pasado detalles, la regué, no los ministré el bautismo del Espíritu Santo, tuvo que venir Pedro y Juan, hijo, qué regazón. Y tal vez Felipe podría haber vivido en condenación, pero la iglesia del último tiempo no va a vivir en condenación, va a vivir en el poder del Espíritu Santo. Porque ¿sabes lo que le pasó a Felipito? ¿Qué dice? El Espíritu Santo, ¿qué hizo? Esa palabra arrebató, es herpanazo, significa ser trasladado sin tocar tierra. 40 kilómetros de Gaza, llegó hasta Azoto. Algo sobrenatural le pasó, algo que él nunca había vivido, pero Dios lo sacó del desierto y ahora lo traslada en una dimensión que nunca había vivido. Lo sacó primero del avivamiento, lo llevó al desierto y luego lo llevó a una dimensión que nunca, de hecho es de los pocos personajes arrebatados, otro es Elías, Jesús mismo
nuestro Señor. A lo que quiero decirte es que la iglesia de los últimos tiempos va a ser arrebatada, va a ser tomada, y tú vas en ese barco. ¿Sí? La cosa es que Dios nos encuentre ocupados haciendo lo que Él quiere. Vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros en estos tiempos. No sabemos qué venga, qué falte de este año o de los años por venir. Lo que sí sabemos, Señor, es que tú nos has llamado para servirte y estar a tus órdenes. Y yo te pido que en el nombre de Jesús tu pueblo sea lleno del Espíritu Santo. Te pido que, así como Felipe fue llamado a ministrar y atender las mesas, a cada uno de nosotros, Señor, por más sencillo, más humilde, más insignificante sea lo que hacemos en la iglesia, Señor, que cada uno tenga un buen testimonio, sean llenos del Espíritu y que cada uno tenga sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús oro de que tu Espíritu empiece a ungir a aquellos que tú estás llamando y que empiece un capítulo nuevo hoy, porque tú tienes mucha tinta, más que los océanos de la tierra. Tú quieres hacer hazañas, tú quieres alcanzar pueblos y naciones, tú quieres respaldar a tus hijos, no solo en sus asuntos personales, sino extender tu reino. Y tú tienes muchas hojas en blanco, así como las hojas de los árboles, de todos los bosques que hay en la tierra. Hay tantas cosas que quieres hacer tú. El apóstol Juan dice: pienso yo que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían en todo el mundo. Y así creemos que de cada uno de los que están hoy aquí, de los que están oyendo, pienso, Señor, y creo de que no cabrían en todo el mundo las hazañas, los milagros, las cosas, la cantidad de gente, los testimonios de conversiones, la cantidad de enfermos, la cantidad de personas que confiesan tu nombre, que sería innumerable, innumerable, innumerable la cantidad de libros que se escribirían de cada uno de los que estamos hoy aquí, de los que nos están oyendo, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias por el avivamiento y este mover que tenemos en estos días, pero gracias por llamarnos a donde tú quieres, Padre. Muchas veces no lo entenderemos, que nos llevas al desierto, pero ahí nos están esperando cosas maravillosas, porque tú estás viendo gente hambrienta, gente necesitada, gente desesperada, y que no hay quien les predique. Y solo los que oyen la voz del Espíritu van a ir. Y yo te pido que empiece un destapadero de oídos para que empecemos a oír la voz del Espíritu en el nombre de Jesús. Y esas citas divinas que traigan como resultado cosas extraordinarias, jamás imaginables, y que para entonces la iglesia de los últimos tiempos sea una iglesia que está lista porque cumplió su misión, y entonces será arrebatada a los cielos, y así estaremos contigo siempre, en el nombre de Jesús. Si tú quieres recibir este don, pídeselo. Y yo quiero pedirles a los que saben y que no lo tienen, esto del Espíritu Santo, ahí donde estás, ponte de pie, quiero orar contigo. Si hay alguno aquí que nunca ha recibido esta llenura del Espíritu Santo, este fluir del Espíritu Santo, que tú lo quieres desesperadamente, ahí donde estás, ponte de pie, recíbelo, recíbelo. Gloria a Dios. Veo a varios de ustedes y Dios se los quiere dar y se los va a dar. Créanmelo que se los va a dar. ¿Sí? Recíbanlo. Algunos nunca han fluido en estas cosas. Algunos tienen barreras internas que dudan, piensan que y a mí de qué me sirve eso. Tú no te imaginas lo que te va a beneficiar. Él es el ayudador. Así es que donde estás ahí, tú dile así: si tu papá
te oye que le pides un pan, no te va a dar una víbora. Si le pides ahí un huevo, no te va a dar un escorpión. Si ustedes siendo malos dan cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre les dará el Espíritu Santo si se lo pides? Así es que yo quiero invitarlos, ustedes que están ahí, pídeselo. Así, tú nomás dile: Padre, yo te pido que me des tu Espíritu Santo. Lléname, Señor, en el nombre de Jesús. Bienvenido, Espíritu Santo, te recibo. Quédate conmigo todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recíbelo. Ya lo tienes. Si tú se lo pediste, ya lo tienes. Si no hay manifestaciones, tranquilos, no te guíes nada más por eso. Va a haber evidencia, Dios te lo va a mostrar. Y cuando suceda, vengan y me lo van a platicar. ¿Sí? Les aseguro que Dios ya les dio a los que le piden el Espíritu Santo, ya se los dio y ya lo tienes. El mismo que entró en Felipe, el mismo que reposó sobre Jesús, el mismo que lo levantó de los muertos, el mismo. En el nombre de Jesús. El amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno.